Compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 2, Emoción y Atención y Memoria del curso Neurodidáctica para el aula. Cómo aprende el cerebro y cómo enseñar mejor. El objetivo de esta sesión es analizar cómo la emoción, la atención y la memoria impactan el aprendizaje escolar, comprendiendo la importancia del ambiente emocional, la concentración y las estrategias que favorecen la retención de información. Antes de continuar, quiero compartirles esta imagen que representa la primera escena, una imagen de la escuela tradicional, donde llegó un momento que el aprender se consideraba un sentido de memorizar información y repetir contenidos, y ya decíamos que era aprendizaje. Sin embargo, hoy en la actualidad, a través de los estudios científicos y de la neurociencia, podemos argumentar que el aprendizaje depende profundamente de factores emocionales, atencionales y cognitivos. Para continuar, quiero compartir esta historieta. Lo consideré desarrollar en el ámbito de la gastronomía. Una clase teórica ya no estaba generando interés. De hecho, la profesora les pregunta, ¿entienden? Vemos ahí como que la semblanza que hay rostros de estudiantes aburridos, distraídos. Y entonces la maestra acude precisamente al ámbito de la neurociencia, todo lo que estamos analizando en este curso. Ahora la maestra prepara su estrategia de introducción, lleva ingredientes, les pregunta, ¿creen que un platillo pueda despertar recuerdos y emociones? A través de esta historia, la profesora pues le presenta un caso de algún autor importante, de un aportador a la gastronomía, y le dice precisamente, y él creó estas recetas inspiradas en su abuela, ¿no? Este momento oportuno se convierte en un sentido emocional, un sentido sensible. El alumno activa su mente, construye ideas, y ahora precisamente determinamos si llegamos a la emoción y aprendizaje, ¿no? Ahora, en la siguiente escena, pues vemos que los alumnos ya están desarrollando su práctica. Vemos ahí señalado que hay atención, se enfocan en cortar las técnicas o en aplicar las técnicas, generan emoción al reír y tener presente este momento. Tienen o hacen práctica de la memoria, que recuerdan las combinaciones, repiten, tienden a dominar su proceso, y bueno, esto les lleva a generar precisamente un aprendizaje significativo. Encontramos una frase que dice, el cerebro aprende mejor cuando existe emoción, participación y experiencias significativas. Con eso iniciamos este punto de la emoción y el aprendizaje. Y viene por ahí una pregunta, ¿por qué la emoción influye en el aprendizaje? Bueno, pues vamos a analizar. Resulta que las emociones son parte esencial del aprendizaje humano. El cerebro recuerda con mayor facilidad aquello que genera impacto emocional. Vemos ahí un ejemplo de un alumno que en su momento dispuso a memorizarse el concepto de fotosíntesis. Sin embargo, ahora vemos la parte contraria de un alumno que genera emoción. Va a recordar con facilidad porque está realizando una actividad donde se le encomendó cuidar una plantita, a lo mejor hacer una bitácora de observación de la plantita, y entonces ahora va a tener presente precisamente este sentido de la fotosíntesis, este concepto, ¿no? Cuando hablo de la emoción no quiere decir que yo siempre tengo que estar dando mi clase riéndome o demás. Es la manera de diseñar ciertas actividades y estrategias que el alumno se sienta emocionalmente activo, ¿no? No es lo mismo que yo les presente el contenido teórico a que busque una herramienta para que ellos tengan presente el conocimiento teórico, ¿no? Su servidor, en el caso de la clase de historia, lo que tiendo a hacer cuando hablamos de las culturas mesoamericanas, tiendo a solicitarles plastilina, voy explicándole cada uno de ellos, porque a veces la historia es muy aburrida,
y les digo, ok, vamos a empezar con los olmecas, ¿no? Los olmecas es la cultura madre, está distinguida 700 años antes de Cristo, se distingue por las cabezas colosales. A ver, esta imagen en el proyector representa las cabezas colosales. Vamos a intentar hacer una cabeza colosal. Les cuento del 1 al 5. Comienzo a activar su cerebro. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿cuál quedó mejor? Esa. Ok, les firmo. También es importante considerar la alimentación de los olmecas. Y entonces, un elote. Hagan un elote con su plastilina. Esas pequeñas contribuciones permiten que se convierta en un aprendizaje significativo y que estén emocionalmente activos. Lo estoy convirtiendo en una buena oportunidad y en un buen momento para que el alumno reflexione y este aprendizaje teórico, que pude pasarme 2 horas eternamente en el proyectorio hablándolo, lo estoy evitando, ¿no? Ahora, hay una explicación. Porque la sesión pasada hablaba de dónde está el sistema límbico, ¿no? Y bueno, hacemos referencia que precisamente hay cortezas de nuestro cerebro y en este caso en la profundidad encontramos el sistema límbico, que quiero destacar 3 elementos importantes de ese sistema límbico. El primero es la amígdala, el otro es el hipocampo y el siguiente es el hipotálamo. La amígdala se encarga de procesar las emociones como el miedo y el estrés. El hipocampo se encarga precisamente de participar en la formación de la memoria y el aprendizaje. Y el hipotálamo regula las funciones corporales y respuestas al estrés. Hablando precisamente de la amígdala, pues esta procesa el miedo, el estrés, la ansiedad y las amenazas emocionales. ¿Qué es lo que sucede cuando un alumno se siente amenazado? Y no me refiero en el sentido de que alguien está hacia atrás de él, sino que hay un sistema de alerta que funciona gracias a la amígdala en nuestro cuerpo, que siente un miedo, una amenaza, y entonces se activa esta amígdala, ¿no? O incluso una presión y se activa la amígdala, ¿no? El cerebro entra en un estado de alerta y esto hace que disminuya la capacidad de concentración. Y esto es lo que muchas veces genera el conocido examen sorpresa, ¿no? Un examen, activo su mente y dice, no venía preparado, y comienza a vivir, y si lo repruebo, y lo voy a reprobar y demás, ¿no? Sin embargo, puede ser una herramienta buena si no lo vamos a aplicar como examen final, solamente como un examen formativo. Sin embargo, en la parte contraria puede tender a cambiar esta concentración, ¿no? Por eso, un alumno nervioso puede olvidar todo durante un examen, dado a este miedo, a este estrés, a esta ansiedad que se genera precisamente gracias a la amígdala. Ahora, el siguiente elemento es el hipocampo. Este hipocampo participa en la formación de la memoria, en el aprendizaje y en la organización de recuerdos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, este hipocampo, con el transcurso del tiempo, comienza a adherirse al conocimiento gracias a estas redes neuronales que comentábamos en la sesión pasada. Y bueno, esto nos lleva a considerar el argumento que las emociones positivas ayudan al hipocampo consolidando mejor la información, ¿no? Se procesa de una mejor manera. Imagínense, si la amígdala está trabajando bien y el hipocampo, recordemos que el cerebro no trabaja de una manera aislada, sino que cada uno de ellos contribuye, entonces se va a permitir bien la consolidación de esta información posicional. Pero miren, si la amígdala se siente amenazada, el hipocampo va a tener problemas para procesar y construir este aprendizaje. El siguiente elemento tiene que ver con el hipotálamo, ¿no? Regula las funciones corporales y respuestas al estrés. Recordemos que ciertas etapas que pasan en nuestro cerebro se ven reflejadas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sueño, el hambre, el estrés, el sentido hormonal, las respuestas físicas comienzan a hacerse notables en los cuerpos físicamente, en el exterior. Si hablamos del estrés académico, el estrés académico puede alterar el funcionamiento del hipotálamo y afectar el aprendizaje. Por eso a veces tenemos alumnos y eso es una realidad, ¿no? Cuando la amígdala se siente alterada, se siente amenazada, se bloquea precisamente el hipocampo y el hipotálamo suele comenzar a bloquearse y presenta sueño, y a veces la solución de muchos es dormir, quiero huir de mi realidad. Ahora,
¿Cómo trabaja el sistema límbico con otras áreas del cerebro? Comunica la corteza prefrontal, el tálamo y otras áreas para integrar la emoción, el pensamiento y el comportamiento. Y ahí lo vemos, el sistema límbico se comunica con la corteza prefrontal, el tálamo, y el resultado es la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria y el conducta. Es decir, ahí vemos en un sentido exterior reflejado una traducción física. Sentimos, el sistema límbico detecta emociones y señales internas y externas. Recordamos, el hipocampo organiza y guarda los recuerdos, especialmente los que tienen carga emocional. Y reaccionamos. El sistema genera una respuesta adecuada para adaptarnos y sobrevivir. Tiene que ver muchas veces hasta cómo llegamos a nuestra clase. Llegamos serios, llegamos enojados, llegamos bajoneados, eso le contagiamos a los alumnos, ¿no? Ahora, cuando yo me refiero al aprendizaje emocional, me refiero precisamente a este aprendizaje que se suscita cuando hay una emoción activa de por medio, cuando las emociones participan activamente en el proceso educativo, porque resulta que el cerebro recuerda mejor aquello que sorprende, que motiva, que divierte y que impacta emocionalmente. Por ello funcionan mejor las historias, los juegos, los retos, las experiencias prácticas, las actividades dinámicas. Y no me refiero en un sentido que tenga que ver con que yo haga un concurso y tenga que llevar premios y tenga que llevar piezas para organizar. No, no, no. O sea, el sentido de poder generar un reto, a lo mejor digo, ok, vamos a iniciar la clase de hoy. Historia de México. Palabras que se vengan a nuestra mente cuando decimos historia de México. Esta fila va a pasar a escribir una al pizarrón, esta otra fila yo voy a contar en 1 al 3 y a ver qué fila pone más palabras en un conteo del 1 al 40. La mente se activa, ok, a ver, esto. Ya estoy activando el sentido emocional, ¿no? Ahora, el ejemplo en la aula. Tradicionalmente, y muchos lo seguimos haciendo, el docente solo explica la teoría durante 1 hora. Hay una baja tensión, hay un poco interés y hay una menor retención. La retención me refiero cuando se mantiene la información dentro del cerebro. Cuando hacemos una clase emocional activa, pues el docente utiliza historias, casos reales, dinámicas, participación. ¿Cuál es el resultado? Pues hay una mayor motivación, hay más participación. Yo no sé si les ha pasado que a veces los alumnos se sienten emocionalmente motivados y suelen participar más y más y más y más, ¿no? Cuando esto sucede, tiende a existir una mejor memoria. Y bueno, ahí tenemos otro ejemplo, la clase tradicional, la clase emocionalmente activa. ¿Qué podemos ocupar? Bueno, hay historias, casos reales, dinámicas, participaciones, ¿no? De parte de ellos. A veces escucharlo a ellos, el preguntarles, ¿qué opinas tú? A ellos les favorece ese proceso. Pero miren, hay un elemento que es bien interesante que debemos de considerar. Nosotros hoy en la actualidad le llamamos ambiente laboral. En el ámbito educativo, los alumnos que están estudiando les vamos a nombrar clima del aula. Este clima del aula es el ambiente emocional que influye profundamente en el aprendizaje. ¿El cerebro puede concentrarse mejor en aprender? Cuando un estudiante se siente seguro, escuchado, motivado y respetado. Pero si existe todo lo contrario, el cerebro activa mecanismos de defensa emocional que tiene que ver con la amígdala y disminuye la capacidad de atención y memoria. ¿Cuáles son los sucesos que pueden presentarse en un salón de clases? Miedo, estrés, burlas, presión excesiva y ambiente negativo. Puede ser que haya profesores que incluso somos partícipes de caer en este juego con los alumnos y hacerlos sentir miedo. Y no. El hecho de que tengan miedo no quiere decir que están aprendiendo y sean disciplinados, ¿no? Hay otro elemento que debemos de considerar. Y bueno, cerebro, emociones y aprendizaje. Es importante comprender cómo el sistema límbico influye en el aprendizaje para crear ambientes que potencien el desarrollo académico. Si traducimos esto, la amígdala es la alarma del cerebro. Detecta amenazas emocionales para protegernos.
No distingue entre peligro físico real o una amenaza percibida, sino puede ser también rechazo, crítica y humillación. Eso lo considera como alerta, ¿no? ¿Cómo una amenaza emocional impacta en el aprendizaje? Miren, se recibe la amenaza emocional, el cerebro interpreta como una situación peligrosa, se activa la amígdala, es decir, la respuesta de alarma, se comienza a liberar las hormonas del estrés, como es el cortisol y la adrenalina, se genera un proceso de estrés, disminuye la concentración, es decir, se reduce la atención, la memoria de trabajo, la capacidad de razonamiento y se bloquea el aprendizaje. En este momento se dificulta la comprensión, la memorización y la resolución de problemas. Un alumno estresado y bloqueado no sirve de mucho. Posiblemente ustedes se sientan ahorita así, ¿verdad? Pero hemos decidido hacer esto de esta dinámica para que ustedes consideren sus tiempos y no estén estresados ni corriendo. Ahora, un ambiente tenso, pues tiende a llevar al ambiente un ambiente tenso lleva a un cerebro en alerta, ¿no? Las críticas públicas, la presión excesiva, el miedo al error, ¿no? Y tiene que ver mucho. Muchos alumnos no quieren participar porque a veces como docentes tendemos a burlarnos o humillarlos cuando hacen una participación negativa. Y esto obtiene bajo rendimiento, una mente saturada, una fatiga mental y poca participación. Sin embargo, en la parte del ambiente seguro, el hecho donde hay respeto, confianza, diálogo, apoyo, bueno, te equivocaste, no te preocupes, mira, yo te corrijo, estoy dando confianza. Hay un alto rendimiento, hay una atención sostenida, no, esto me está gustando, lo estoy disfrutando. Hay una mejor memoria, hay una participación activa y esto se convierte en un aprendizaje significativo. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes? Generar seguridad psicológica en el aula, respetar, fomentar el respeto y la inclusión, dar retroalimentación y constructiva y empática, plantear desafíos alcanzables y reconocer el esfuerzo y los logros. Porque un cerebro en calma suele aprender mejor. Ahora les quiero compartir el perfil del docente en ese sentido de la clave del aprendizaje. Porque el docente influye emocionalmente cada día. Usted influye emocionalmente cada día. Su actitud, su tono, el ambiente que se genera y que puede potenciar o bloquear el aprendizaje. En el sentido positivo, pues el docente que inspira y acompaña escucha activamente, comunica con respeto, corrige para orientar, no con el fin de alimentar su egocentrismo y mostrar que él sabe más, crea un ambiente seguro y positivo, y esto va a generar que los estudiantes se sientan escuchados, que exista el respeto entre ellos, que haya confianza entre ellos y se sienten seguros para participar. Esto como resultado académico vamos a tener mayor atención, mayor motivación, mejor aprendizaje y mejores resultados. Quiero que se den cuenta que en el centro se encuentra el docente y tiene que ver con su actitud, su tono de voz, la forma de corregir y el ambiente que genera. Vámonos al impacto negativo. El docente que desmotiva y genera distancia no escucha, habla con tono autoritario, corrige con dureza o humilla, genera un ambiente tenso o frío. Por ello los estudiantes no se sienten escuchados, no hay respeto, no hay confianza, temen participar o equivocarse. ¿Cuál es el resultado académico? Hay una menor atención, hay una baja motivación, hay un aprendizaje limitado y sobre todo hay bajos resultados. En segundo término, es importante hablar acerca de la atención cerebral. Cuando hablamos de la atención cerebral, nos referimos a la capacidad del cerebro para concentrarse en información específica. Este es el filtro que decide qué información entra al proceso de aprendizaje y qué no. Ahora, es importante considerar, sin atención no existe comprensión, no hay memoria significativa y el aprendizaje se debilita. ¿Qué es la comprensión? Es un proceso mediante el cual se recibe la información, se decodifica la información,
Se interpreta la información y se otorga un significado. Cuando se otorga un significado, la información es mía. Algunos de los puntos por los cuales el cerebro pierde la atención es porque hay monotonía, hay fatiga, hay estrés, hay distracciones digitales y existe un exceso de información. El cerebro humano no puede mantener atención prolongada sin estímulos variados, ¿no? Yo considero que usted en la gestión de este autoaprendizaje, a lo mejor pausó este video, voy a tomar agua, voy a continuar, o viceversa, voy a distraerme un momento, lo voy a ir viendo por ratitos, ¿no? Y bueno, esas son ciertas distracciones que pueden existir. Existen diferentes tipos de atención. Está la atención sostenida, cuando es la concentración durante cierto tiempo, se escucha una explicación completa, ¿no? Ahí está sostenida. La atención selectiva es cuando permite enfocarse en información importante, ignorando distractores. Es decir, se concentra en clase mientras existe ruido externo. Yo estoy en lo mío, dicen por ahí. Y existe la atención dividida, cuando se atienden diferentes tareas de manera simultánea, se escucha y se toman apuntes al mismo tiempo. Ahora, las redes sociales y dispositivos móviles generan distracción constante, cambios rápidos de atención y hay una menor concentración profunda. Hoy en la actualidad, uno de estos mayores desafíos pues es la distracción digital, ¿no? Hay una sobreestimulación digital. Y una de las cosas muy importantes a considerar es que aunque a veces el cerebro pueda convertirse en multitarea o en multipensar, es importante considerar que este tipo de multitarea en el cerebro tiende precisamente a cambiar rápidamente de una actividad a otra y esto genera mayor cansancio mental, una menor comprensión y pues se tienden a tener más errores, ¿no? Cuando yo hablo de una fatiga cognitiva, me refiero cuando el cerebro se sobrecarga de información, se hace un cansancio mental, ya no se concentra, hay una irritabilidad, es muy irritable ante los sucesos, ante el entorno, y hay un bajo rendimiento. Esto nos permite entender precisamente que las multitareas nos pueden llevar a una fatiga cognitiva. Terminamos agotados después de tanto. Yo no sé si les ha pasado. Ya no piensas, ya no quieres pensar, da pereza sumar, da pereza resolver, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esta fatiga cognitiva. Bien, en el tercer apartado hablamos de la memoria. Esta memoria es la capacidad que tiene el cerebro para codificar la información, almacenarla y recuperarla posteriormente cuando se ocupe. Ahora, la memoria permite aprender y utilizar los conocimientos, ¿no? Existen dos tipos de memoria. La memoria de corto plazo, que es la que retiene la información temporalmente, por ejemplo, cuando recordamos momentáneamente un número telefónico y ya, después lo olvidamos, ¿no? Y existe la memoria de largo plazo. Esta memoria de largo plazo almacena la información durante periodos prolongados, es decir, extensos, largos. Y esta se fortalece mediante la repetición, la emoción, la asociación y el significado. Resulta que hay una explicación que se llama curva del olvido, ¿no? Dice que al principio recordamos mucha información, sin embargo, con el paso de las horas o días comenzamos a olvidarlo y si no repasamos gran parte, se pierde. Y entonces es precisamente aquí el problema donde muchos de nuestros estudiantes, al no utilizar o ocupar la información, se comienza a olvidar, se comienza a perder de vista. Y miren, a veces somos estáticos. Yo no sé si se han percatado que he tratado durante esta sesión, estar recuperando conocimientos previos de la sesión pasada, ¿no? El hecho de que yo relacione, y esa es la explicación de por qué pedagógicamente tenemos unos programas de estudio que vienen organizados los temas, que a veces como profesionales decimos, creo que le falta esto, le puedo agregar esto, le puedo colocar eso. Bueno, hay una explicación porque debe de haber coherencia. Y el hecho de que yo haga un examen diagnóstico en todas mis sesiones o que genere mi sesión con una pregunta detonadora o que relacione los temas de cierta manera de modo que se vea esa conexión, ese vínculo de necesitarlos constantemente,
me lleva a usarlos. Yo no puedo terminar mi clase de la semana sin contextualizar y considerar los conocimientos de la semana pasada. ¿Me estoy explicando, no? Si nosotros podemos usar y vincular los conocimientos constantemente, vamos a evitar esta curva del olvido. Ahora, se hace una recuperación activa. Esta recuperación activa es cuando se recupera la información mediante el esfuerzo mental. Preguntas, a ver, acuérdense. Sí lo dije, ok, ¿no? Autoevaluaciones, ¿qué aprendimos hoy? No, pues yo aprendí esto, es ok. ¿Qué aprendió usted hoy, maestra, maestro, que está escuchando este video? ¿Qué aprendió hoy? Comienza a recuperar. ¿Qué recuerda? ¿No? A lo mejor con una prueba de conocimiento o un examen. A lo mejor explicando un tema, ¿no? A ver, ustedes van a explicarlo. Esto fortalece las conexiones neuronales. Hay alumnos que necesitamos ponerlos a explicar para que se vea reflejado lo que les hemos enseñado nosotros. Y es la manera en que yo lo aplican. Miren, a mí me pasa mucho, ¿no? Yo si no sé un tema, lo estudio, lo leo, lo tengo que explicar para que se quede adherido a mí. Ahora, ¿por qué funcionan los exámenes? Los exámenes funcionan en el sentido, no estoy hablando de los exámenes en un sentido de aprobación o reprobación. Me refiero porque en el sentido neuronal, los exámenes obligan al cerebro a buscar información. Acuérdate, reconstruir recuerdos. Ese día la maestra hizo esto. Pero si todas las clases fueron iguales, ¿en qué momento construí diferentes recuerdos? ¿No? Fortalecer la memoria, permiten precisamente llevar esta experiencia, ¿no? A lo mejor yo en mi estrategia didáctica les aplico un examen sorpresa para que a partir de ese examen sorpresa lo voy a hacer como actividad complementaria. Ok, ya terminamos, califico, todos reprobaron. No se preocupen, vamos a repasar. Pregunta número 1 y comienzo a definir. Ese suceso queda, es mayor probable que ese suceso quede en la memoria y pueda generar estas experiencias, ¿no? Ahora, estamos terminando. Estrategias para la retención, es decir, para que podamos mantener esa memoria y la convertamos precisamente en un largo plazo. Podemos aplicar precisamente juegos, no tiene que ver precisamente con que lo ponga a correr o a saltar, sino ciertas actividades. Puedo asignar puntos, puedo determinar niveles, puedo hacer competencias de conocimiento y bueno, hay motivación, hay atención y hay participación. Incluso lo podemos manejar en el sentido narrativo, ¿no? El cerebro recuerda mejor las historias que los datos aislados, ¿no? Generan emoción, activan imaginación y falta comprensión, ¿no? Y bien, también podemos hacer asociaciones visuales, porque el cerebro procesa imágenes más rápidos que texto, ¿no? Por eso ayudan las infografías, los diagramas, los colores, los mapas mentales, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos aplicar esto nosotros como docentes, compañeros? Pues es muy importante porque en el contexto nosotros podemos generar emoción con los estudiantes y despertar este interés en ellos. Podemos variar actividades, a lo mejor hacer actividades diferentes, ¿no? Estas van a mantener la atención y favorecen la retención. Podemos utilizar algunos recursos visuales como las imágenes, los colores, los esquemas, facilitan la comprensión y el recuerdo. Vamos a promover la participación, a lo mejor todos se van a involucrar, cada uno de ellos puede tomar una posición, una postura, y vamos a relacionar los contenidos con experiencias reales, con la vida cotidiana. Esta es la manera en que podemos retener la atención, ¿no? Hemos explicado el día de hoy neurológicamente, desde el ámbito de la neurociencia, cómo el cerebro puede retener esta información. Y recordemos, tengamos presente que esto que estamos viendo en este curso nos tiene que llevar a favorecer, a generar estrategias didácticas en el aula, ¿sí? Compañeros, como siempre ha sido un gusto que me hayan escuchado. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, comuníquese conmigo. Que pasen ustedes un buen día, buena tarde o buena noche.